esta edición de la historia de los municipios de Colombia nos acompaña Óscar Insuasti. Muchísimas gracias por recibirnos y bueno, contémosle a todas las personas que nos ven en dónde estamos. Bueno, permítame primero agradecerles a ustedes. Colombia bacana, qué interesante que ustedes nos visiten aquí al municipio de Yacuanquer, en el departamento de Nariño, que dista a 25 kilómetros de la ciudad de San Juan de Pasto. Y hecho relevante para iniciar, digamos que estamos en Yacuanquer, el pueblo más antiguo del departamento de Nariño, el pueblo donde se fundó el primer Pasto. Por cuestiones estratégicas y militares, se trasladó a lo que hoy es la ciudad de San Juan de Pasto. Aquí fue fundado en 1539 por don Lorenzo de Aldana. Y aquí tenemos bastante historia, bastante gastronomía, bastantes sitios turísticos para que todos quienes miran estos mensajes tan dicientes desde el sur de Colombia puedan y vengan y nos visiten. Cuando nosotros dijimos que íbamos a Yacuanquer, nos preguntaban, ¿y quién va a ser su historiador? Y nosotros decíamos, don Óscar Insuasti. Y la gente nos decía, ¡ah, el periodista! ¿Usted tiene esa función desde hace cuánto y cómo la maneja aquí en el municipio? Interesante. Mis primeros pininos, como siempre, se los pisa en el colegio. Fundamos el primer periódico escolar. De ahí ya uno se mira que esa vena para escribir, para narrar, nació desde allá, desde el colegio, y ha ido año tras año incrementándose. Nos hemos preparado mucho, también hemos hecho parte de una investigación. Hoy les voy a dar un recuerdo para que se lleven de un libro de mi primera autoría, se llama Yacuanquer, un pueblo por conocer, precisamente eso. Yacuanquer es un pueblo por conocer, mucha historia, mucha riqueza, y Dios mediante para el próximo año estaremos sacando la segunda edición que contiene más datos de Yacuanquer que de pronto los mismos yacuanquereños desconocemos. Pues bueno, empecemos entonces a contar esas historias. Por ejemplo, ¿de dónde nace ese nombre? Porque en Colombia no es normal, muchas personas van a estar preguntándose en este momento, ¿cómo así que hay un pueblo que se llama Yacuanquer? Bueno, mire, qué interesante esa pregunta. Y me da pie para decirles que Yacuanquer tiene dos vocablos en quechua, yacua, llanura, y quer, agua. Uniendo estos dos vocablos quedaría llanura de agua. Otra de los estudios que se han hecho también figura como Yacuanquer, la ciudad culta. Y otro en quechua mismo figura como Yacuanquer, el pueblo de los ídolos y de los sepulcros. ¿Por qué? Porque aquí hay vestigios del pasado. Nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros familiares tuvieron la oportunidad de irse a las diferentes veredas y ahí excavaron las tierras y sacaron diferentes huacas, diferentes elementos antiguos que les permitió conservar ese patrimonio, esa riqueza que tiene el pueblo de Yacuanquer. Mire, eso creo que ninguna otra ciudad lo tiene. Por eso es Yacuanquer tan rico en historia, tan rico en cultura, tan rico en la majestuosidad de sus paisajes y el don de sus gentes que ya ustedes han tenido la oportunidad de conversar con ellos. Sí, correcto. Ahora que veníamos para Yacuanquer, inclusive dos señoras nos pidieron que las trajéramos en el carro, las trajimos y nos dejaron huevos, nos dejaron café, hasta gorras de Colombia bacana se llevaron. Mejor dicho, y les cobraron, me imagino ustedes, el pasaje. Pero por supuesto que no, lo hacemos de corazón. No, interesante. Mire, y ese es el valor adicional que tenemos los yacuanquereños. Si usted visita en este momento las veredas, dicen, mire, venimos a hacer una nota, les abren las puertas como si fueran conocidos, como si fueran personas que han vivido mucho tiempo por acá. Esa es la verdadera idiosincrasia de los yacuanquereños, que le abren la puerta a todo mundo con el ideal de que se lleven el mejor recuerdo. ¿Cuál es el mejor recuerdo? Dicen, mire, visitamos Yacuanquer, nos atendieron bien, comimos bien, pues yo los miro un poquito flacos a ustedes, tienen que alimentarse bien por acá y les aseguro que los atienden como ustedes se merecen. Y bienvenidos siempre. Muchísimas gracias, don Óscar. ¿Sobre cuántos metros sobre el nivel del mar estamos hablando que queda Yacuanquer y cuál es el clima del municipio? Mire, hay otro aspecto muy, muy fundamental. Yacuanquer tiene los 3 pisos térmicos. Tenemos variedad de climas. En la parte alta es la parte fría del páramo. En la parte del sector urbano es un clima medio, donde tenemos la temperatura 13 grados centígrados de promedio. Y en la parte del páramo estamos a 2.670 metros sobre el nivel del mar. Y en la parte baja, colindando con el río Guaitara,
allá tenemos las veredas en donde se cultiva el café, el plátano, porque el clima es agradable, es templado, es más fuerte y hay veredas que producen los productos que se dan en el clima. ¿Cuáles fueron esos primeros habitantes que tuvo esta región? Bueno, los primeros habitantes, hablamos de prácticamente una etnia, una región propia que habitaron aquí los yacuanquereños. Se trata de los indios guacanqueres. Mire, hasta ese vocablo se une a la historia, se une a todos los relatos que siempre hemos investigado, que siempre hemos conocido y por ende nos da pie para que desde allá vienen esas raíces autóctonas que se originan a los pueblos de los quillacingas y los pastos, que obviamente es ya la familia más grande que habitaron por estas regiones también y sobre todo en la ciudad de Pasto. ¿Por qué estos indígenas, según las investigaciones que se han tenido acá, decidieron estar a tanta altura? Mire, yo creo, como antes se jugaba todo prácticamente las cuestiones militares, y el solo hecho de tener una posición más alta, yo creo que a ellos les permitía observar, analizar el panorama, porque Yacuanquera es una altiplanicie, y fácilmente para los habitantes quedaban más fácil emboscados por las fuerzas enemigas. Entonces ellos les permitió decir, no, por acá es muy frío, por acá no van a venir a visitarnos, por acá no penetra nadie. Entonces mire ese lenguaje que ellos trataban de inculcar, que la posesión geográfica jugaba un papel preponderante, único, dentro del panorama que lo circunda en un contexto tanto vivencial, humano, sociopolítico y cultural de la región. Hace un momento usted nos contaba que aquí nació Pasto. Correcto. ¿Por qué finalmente no se desarrolló la gran capital de Nariño aquí? Ahí entra otra influencia muy alta de las fuerzas patriotas y las fuerzas realistas. Mire, al subir o al venir de los que venían avanzando con las tropas desde Quito, que querían tomarse Pasto, entonces al encontrarse aquí en esta altiplanicie era muy fácil la emboscada. Entonces trataron de huir, ya les informaron y trataron de huir y se ubicaron en Pasto. De ahí era un sitio como más estratégico para ubicar las fuerzas enemigas, ubicarlos de la parte alta y decir, listo, ese es el terreno que nos conviene militarmente para que no nos ataquen y tengamos muertes de los ejércitos y por lo contrario, demos sorpresa al enemigo. Aquí muy cerca de Yacuanquer, en Consacá, exactamente en Bombonao, en Cariaco Alto, se vivió una guerra, una batalla importante. ¿Qué papel jugó Yacuanquer en todo este tema? Bueno, la batalla propiamente llamada la batalla de Cariaco. Yo creo que eso les habíamos dicho a los historiadores, que por favor rectifiquen eso, porque no es la batalla de Bomboná, es la batalla de Cariaco. Es que en Cariaco fue la batalla. Papel juega Yacuanquer importantísimo. ¿Por qué? Porque allá participó el general Pedro León Torres, el general que se le reveló a Simón Bolívar, el cual dijo, listo, ya se miraban acorralados y se miraban que estaban perdiendo unidades militares, entonces, y quería Pedro León Torres seguir batallando. Y la orden mayor, que era de Simón Bolívar, dijo que no. Entonces, él sacó su rifle, dijo, mire, si no le puedo servir como general, le sirvo como soldado y le entregó el rifle. Mirando ese gesto, Bolívar le devolvió el rifle, el fusil, y lo nombró director de las tropas. Por eso, ahí fue que lo salvó a Bolívar de caer mortalmente herido o muerto. Y ahí el acontecimiento importante es que Pedro León Torres, por estar al frente de las tropas, cayó mortalmente herido. Lo trajeron acá, se llama por acá, a unos 2 kilómetros, se llama la Vereda de la Estancia. Acá lo atendieron unas señoras, lo mantuvieron encubierto y todo lo demás, pero realmente las heridas fueron muy mortales, no aguantó sino que una semana y después murió en la estancia, y por eso ustedes miran el monumento que tiene, que fue donado por la Embajada de Venezuela, por el prócer, por la situación, el papel protagónico que jugó Pedro León Torres en esta batalla de Cariaco. Cuando se van las personas hacia Pasto y a fundar Pasto, ¿qué es lo que hizo que algunas de ellas se quedaran aquí en este sitio?
Bueno, mire que eso es un análisis muy profundo, ¿no? De pronto la idiosincrasia, el papel protagónico, decir, listo, mire, acá tengo todo, acá tengo tierras. Y se imagina esos tiempos atrás, estas tierras que fueron prodigiosas. En todo Colombia fueron de las mejores productoras de trigo. Un trigal enorme que desde el Cebadal se lo miraba todos esos terrenos por acá, se lo miraba con ese paisaje sin igual. Muy bien, ¿cómo se dio el desarrollo de Yacuanquer y de su zona urbana a través de los años? Ese aspecto de geografía, quizá de antropología, de sociocultural humana, que le llamaría yo, es una triada perfecta entre el hombre, el hábitat y el contexto sobrenatural. ¿Por qué? Porque le permite al yacuanquereño, muy oriundo de esas tierras, cimentarse en sus principios, valores, idiosincrasia. Fomentaron diferentes aspectos, como que la unión familiar, la integración entre las familias. Y ese aspecto se iba fortaleciendo cada día más y más y más. Si un amigo, un vecino tenía papas, el otro tenía cebolla, era ese compartir, ese intercambio de productos y saberes para fortalecernos cada vez más las gentes, para fortalecerse los niños, los jóvenes. Y mire que así se fue creando un territorio bien arraigado a sus costumbres, a sus ideales y sobre todo al respeto, ya una visión de trabajo, porque la mujer y el hombre yacuanquereño siempre se caracterizan por forjar trabajo, por acudir a todo ese llamado de las tierras, de los agricultores que miraban en ese entonces en las tierras, en los minifundios, miraban ese potencial de riqueza que les servía para el sustento de todas las familias. ¿La economía ha cambiado a través de la historia? Pues sí, claro, porque en un comienzo era netamente la agricultura y la ganadería quienes eran el lazo muy fuerte. Y en mínima escala, las artesanías. Pero mire, con el pasar de los tiempos, los terrenos ya no sirvieron para producir el trigo, fueron apareciendo otras nuevas formas económicas, como sembrar la papa. La papa hoy en día es el principal fuente de abastecimiento, fuente de ingreso que tienen las familias para los sustentos. Pero, mire, como es contraproducente e ilógico, ¿no? Los que vienen a producir son gente que viene a alquilar las tierras. Y ellos son los que hacen los sembríos de las papas. Y esa papa sale exportada directamente ¿hacia dónde? Hacia los mercados de Medellín, de Cali. Y de allá nos la regresan empacadita y nos cuesta más. ¿Y la gente de qué vive? En los terrenos tienen esa posibilidad de ir a la cosecha, de ir a ayudar. Y a las personas que ayudan les dan en el cambio de esos trueques que le llamamos por acá, se le da una porción, una canasta, dependiendo de lo que le colabore, se le da para que lleve a su casa. Entonces, mire que son productos que realmente lo utilizan por acá. Usted, si ha tenido la oportunidad de comerse un desayuno, de almorzar, aquí sí la papita ese no le va a faltar. Yacuanquer, en esa época de la guerra bipartidista, ¿a qué afiliación era? ¿De qué partido era su gente? No, ya con los años, ya prácticamente aquí la gente yacuanquereña era un altísimo porcentaje conservadora. Pero poco a poco se fue metiendo también el partido tradicional, los liberales, y mire que ese es otro aspecto para que lo conozcan, para que lo analicemos un poco. Era en las elecciones, ya cuando se daban las elecciones, era muy fuerte los bandos de un lado y otro, los liberales y los conservadores. Y aquellas familias que vivían en tranquilidad, que vivían compartiendo muchos aspectos de su vida cotidiana, llegaban a enfrentarse por la cuestión política, porque era muy arraigada, muy fuerte, y se olvidaba los principios, se olvidaba los valores que inculcaban nuestros ancestros para que estos aspectos realmente desvaloricen el conocimiento, la persona humana, la sensibilidad que se vivía. Pasa las elecciones, un tiempito, y
como que regresaba la calma nuevamente, que como quererse hablar con el vecino, como quererse hablar con los amigos, retomando ya lo que es el valor significativo del compartir, de las familias, de integración y todo lo demás. Pero era un lazo muy fuerte la cuestión de la política. ¿Qué personajes podemos destacar aquí en Yacuanquer? Bueno, en Yacuanquer tenemos bastantes. El principal que ustedes han de haber escuchado alguna vez es el doctor Luis Delfín Insuasti, pariente, el cual falleció. Él es el fundador de todos los CINEN de Colombia. Es oriundo de aquí de Yacuanquer, ha llegado a nuestra familia, pariente cercano. Otro personaje que sin duda alguna también me van a perdonar, pero tengo que decirlo, hacen parte de la familia, el señor Eduardo Insuasti. Él fue un gestor cultural que le gustaba el teatro. Él fue el creador de un personaje que se integró a los carnavales y que se mantiene vivo y vigente, como es la elección y la coronación del Rey de los Feos. Es un aspecto único que no lo hay en ningún carnaval del mundo y solo lo hay aquí en Yacuanquer. Fundador de otro aspecto que es el baile de las calaveras, una idea, una unión familiar que se realiza año tras año en el rezo de la novena al Niño Jesús. ¿En qué consiste la calavera? Disfrazarse los hombres de mujeres, las mujeres de hombres con disfraces que nadie los conoce, y los personajes es el guagua, la guagua, son términos coloquiales, ¿no?, de acá de nuestra región nariñense. En vez de decir el niño o la niña, no, son el guagua y el guagua. Y tenían una alcancía al cual, dependiendo usted del recurso que le daba, ellos bailaban corto o larga la pieza del baile, con pasos originales, autóctonos, que le permitían a la gente reírse. Y eso es un sano esparcimiento durante el día de la novena. Salen calaveras de los niños y calaveras de adultos, lo hacen durante todos los 9 días, y la plata que se recolecte se reúnen entre los que participan en la calavera y fijan un día para irse de paseo, o bien sea para compartir un frito, compartir un refrigerio, lo que ellos tengan previsto. Claro, es que dentro de esos personajes ustedes también tienen un artesano que se ha ganado, sí, claro, muchas veces las carrozas. Sí, hablamos de Carlos River Insuasti Ruiz. Él es el artesano que también destacado por participar en los carnavales en la ciudad de Pasto. Ha hecho grandes monumentos, son carrozas monumentales, en el cual llevan un mensaje impreso de una investigación. Es que una carroza no se hace de la nada. Cualquiera que no entendemos, miramos muñecos allá, pero quien profundiza un poco se va directamente al motivo de la carroza. Ese motivo de la carroza es uno que le permite descifrar la significancia que tiene todo el contexto de la carroza, la investigación, los personajes que lleva, la cultura, el aporte que le hace al departamento. Entonces, mire, que por eso es que ha ganado Carlos River. Tiene un equipo de trabajo muy bueno, fenomenal, porque hay quienes tallan, hay quienes hacen la investigación, hay otros con los pintores. Entonces, mire, un equipo muy fuerte, muy bueno, bajo la dirección, orientación del maestro Carlos River Insuasti. Muy bien, hemos estado escuchando Insuasti por todos lados. ¿Todos son familia o ese es el apellido de verdad que hay más aquí en el municipio? Sí, lo que pasa es que hay una vereda que se llama El Rosario, y a esa vereda a los Insuasti le llaman los Maduros. Pero allá es donde prevalece este apellido, porque son Insuasti, se han casado entre familia. Entonces, ese apellido ha ido creciendo, El caso mío, yo pertenezco a otros Insuasti, prácticamente una sola familia aquí en Yacuanquer. ¿Cómo ve usted a Yacuanquer hacia el futuro? Bueno, Yacuanquer ya se está proyectando al futuro, en todos los aspectos, en aspecto social, socioeconómico. Mire, que antes no existían los graneros, graneros pequeños, pero ahora ya existen los almacenes. Esos almacenes grandes de ropa, a pesar que estamos cerca de la ciudad de Pasto, pero hay exclusivamente almacenes de calzado, hay cafeterías, hay restaurantes, discotecas, bares. Entonces, mire, como que ha ido creciendo en esa economía, así sea informal, mal mirada quizá, pero se ha ido proyectando con esa fortaleza de servir, de crear un poco en
en el ambiente socioeconómico para los yacuanquereños. Y lo otro más importante, en escenarios ha ido creciendo mucho. Me refiero a los escenarios deportivos y culturales. Aquí tenemos un coliseo que ha sido escenario de grandes eventos. Han venido desde la ciudad de Pasto, la selección de fútbol de salón, que les presta el coliseo porque tiene todas las dimensiones, tiene todas las especificaciones reglamentarias para que se pueda visualizar esos aspectos. En aspecto de vías, miramos que todas las vías del sector urbano están pavimentadas. La mayoría de veredas en la actual administración se ha hecho la cinta huella y la placa huella para facilitarles a los campesinos que sacan sus productos al día de mercado, que es un domingo acá en Yacuanquer. Sacan todos los productos de las diferentes zonas y los traen a vender acá. Y lo otro, ya más grande, los campesinos que tienen mayor posibilidad, sus cultivos los llevan al mercado los días lunes y viernes a la ciudad de Pasto. Lo otro que vemos que favorece mucho a Yacuanquer es esa cercanía con la capital Pasto. Claro que sí, y mire que por eso Yacuanquer, otra de las características que vale la pena igualmente anotarla, tiene que ver con la mayoría de los jóvenes están estudiando en las universidades en Pasto. Por lo mismo, por la cercanía, se les facilita ir a todas las universidades en Pasto. Ellos pueden ir y pueden regresar. Y hay otros que tienen más solvencia económica, pueden quedarse allá con los familiares y estar atendiendo las clases universitarias. Por eso hay bastante profesional en todas las ramas y en todos los perfiles profesionales para los yacuanquereños. Muy bien. Pues, Óscar, aprovechemos este espacio que tenemos en Colombia Bacana e invitemos a la gente en Colombia y en el exterior para que conozcan a Yacuanquer. Bueno, mire, estos minutos finales para aprovecharlos al máximo. Yacuanquer tiene mucha riqueza para que nos visiten. Tenemos dos lagunas muy ricas en flora, fauna y pesca, como es la laguna del Telpis, encanto y belleza, la laguna de Mejía. Dos lagunas que, sin duda alguna, que las visite, quedará encantado por toda esa riqueza que tiene. Y alrededores, la gente amable que tiene esa voluntad de atenderlos a los turistas, como siempre se merece. Otro sitio fundamental es el puente histórico de Tacuaya. Ahí es el límite de Yacuanquer con Funes. Mire que ahí pasó un acontecimiento histórico muy trascendental y fundamental y que la historia del departamento, la historia de Colombia lo narra. Fueron atados de pies y manos 14 parejas y fueron arrojadas al caudaloso río Guaitara por mando de las fuerzas que perpetraban acá el orden en ese tiempo. Es un río bastante caudaloso y de ahí se atribuye este hecho histórico en el puente histórico de Tacuay. Existe la casona que es particular, que es familiar prácticamente, la casona donde murió el general Pedro León Torres. Existe el museo que ha ido creciendo poco a poco del maestro Carlos River Insuasti, museo que con sus obras que ha presentado en los carnavales, sus elementos, sus contornos, prevalece aquí y es un sitio de visitar también en Yacuanquer. Y lo más importante, tenemos dos sectores, Chapacuán y la vereda Taidala y Cuatro Esquinas, catalogados como los 5 mejores sitios de Colombia para hacer el parapentismo. Han venido aquí parapentistas de todo el mundo. Se tuvo la oportunidad de contar en aniversario de Yacuanquer para que visiten nuestro municipio. Vinieron como 22 países. Aquí ha estado la ruta Inca de los universitarios, también han venido a conocer diferentes sitios. Otro sitio de visitar es Chapacual, allá existe una particularidad. Las gentes tienen una lengua autóctona, la lengua chapacual. Entonces, mire, son sitios, lugares, personajes que sin duda alguna no los tiene otro lugar. Y lo más importante, invitarles, Yacuanquer en el mes de octubre, este año estamos cumpliendo 483 años de fundación hispanoamericana. Yacuanquer es el pueblo de espigas, añoranza, paz, historia y cultura. Mil gracias, Dios los bendiga y que regresen muy pronto.